Hola amigos, vamos a ver los casos que se nos pueden presentar ante indeterminaciones con logaritmos y exponenciales ya. Para que esto quede extremadamente claro, voy a hacerles 10 ejemplos y un diagrama de flujo para ordenar la mente. Previo a ver este video, les aconsejo que vean en la lista de reproducción de límites que está en la tarjeta que está acá arriba, el primer video de cálculo de límites en el que también hago un diagrama de flujo que vendría a ser el segundo video de la lista. El primero es gráfica de límites. Luego que vean también los infinitésimos equivalentes logarítmico y exponencial, que vean órdenes de infinito y el video de cambio de variables. En la descripción de este video les dejo los links de esos videos que tendrían que ver antes de este. Para quienes ya vieron el segundo video de la lista de reproducción de límites, van a ver que esto es la continuación, este diagrama es la continuación del diagrama de flujo que hice en ese video. Es más, esta parte que está acá ya está contenida en ese video. Si un límite era indeterminado, nos hacíamos una pregunta que era si era polinómico o no. En el caso que fuese polinómico, nos preguntábamos si x tiende a 0, en ese caso todo polinomio cuando x tiende a 0 equivale a su término de menor grado. Si x tiende a infinito, en ese caso todo polinomio equivale a su término de mayor grado. Es más conocida esta segunda que la anterior. Y si x tiende a un número y es indeterminado 0 sobre 0, se factorizaba el polinomio del numerador y del denominador escribiéndolo de la forma x menos alfa, alfa sería la tendencia, por un cociente, y se cancelaban los x menos alfa. Si es necesario, se puede hacer por Ruffini, como vieron que era muy conveniente hacerlo. Acá están los x menos alfa que se cancelan. Bien, ¿y qué pasa luego si el límite no es polinómico? Si el límite no es polinómico, lo que vamos a intentar es aplicar infinitésimos equivalentes. Pero los infinitésimos equivalentes se pueden aplicar solo cuando cumplen la condición de cada fórmula. Por ejemplo, este infinitésimo equivalente e elevado a la u menos 1 equivale a u, donde u es una expresión, siempre y cuando la expresión u tienda a 0. O sea, si no ocurre que el exponente tiende a 0, no podemos aplicar esta fórmula. Lo mismo ocurre con la fórmula de logaritmo de u. Si u tiende a 1. Y hay muchos otros infinitésimos equivalentes más, y todos tienen una condición. Hay infinitésimos equivalentes para resta de radicales, que suplantan a la conjugada. En fin, hay muchos más. Hay infinitésimos equivalentes trigonométricos. Pero absolutamente todos tienen una condición. U tiene que tender a tal cosa, si no, no se puede usar. En el caso que sí se puede usar porque cumpla la condición, se aplica la fórmula y luego de aplicada la fórmula, como ven en el diagrama de flujo, volvemos a entrar a la fase polinómica, porque al aplicar la fórmula la indeterminación se transforma en polinómica. No se levanta mágicamente. Si era 0 sobre 0, no deja de ser 0 sobre 0, cosa que tienen que corroborar. Entonces, luego que se transforma en polinómica, aplican estos tres casos dependiendo de cuál sea. Ahora, ¿qué pasa si no se cumplen las benditas condiciones de los infinitésimos equivalentes y no se pueden usar? Pasamos a hacernos una nueva pregunta. ¿X tiende a más infinito? Y en el caso de que sí tienda a más infinito, aplicamos órdenes de infinito, que era aquello de que habían 4 tipos de expresiones que tendían a infinito: las logarítmicas, que eran las de menor orden, las potenciales o polinómicas, que eran las que le seguían para arriba, las exponenciales y las potenciales exponenciales. Y luego teníamos que cuando era infinito sobre infinito indeterminado, si el infinito de mayor orden era el de arriba, da infinito, y si el infinito de mayor orden era el de abajo, daba 0. Y también teníamos una regla para suma de expresiones que tendían a infinito,
cuando teníamos una suma de expresiones que tendían a infinito, nos quedábamos con la expresión que tiende al infinito de mayor orden. Eso lo tengo muy bien hecho y con varios ejemplos en ese video. Pero ¿qué pasa si x no tiende a más infinito? Bueno, en el último orejón del tarro tenemos el cambio de variable. El cambio de variable son una serie de sustituciones que hay que hacer, donde la variable pasa de ser x a otra con otro nombre. Y vimos en el video de cambio de variable que había tres casos, que cuando x tiende a menos infinito, que cuando x tiende a un número por la derecha y cuando x tiende a un número por la izquierda. Y según qué caso se aplicaba una fórmula distinta de cambio de variable. En ese video también hay varios ejemplos respecto al tema. Y el cambio de variable no levanta la indeterminación, sino que nos deriva a poder aplicar órdenes de infinito, porque justamente el cambio de variable hace que la nueva variable tienda a más infinito. Así que, como ven, tanto infinitésimos equivalentes como cambio de variable no resuelven definitivamente al límite. El infinitésimo equivalente nos deriva a aplicar las reglas vistas en límites polinómicos y el cambio de variable nos deriva a aplicar luego órdenes de infinito. Yo les aconsejaría que copien este cuadro para tenerlo a mano, porque ahora en los 10 ejemplos lo vamos a usar. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo, límite de x cuadrado menos 5x más 6, dividido logaritmo neperiano, algunos en vez de L mayúscula ponen LN, de x a la 3 menos logaritmo de 8, cuando x tiende a 2. Muy rápidamente vemos que es indeterminado, porque 2 al cuadrado es 4, 5 por 2 es 10, 4 menos 10 es menos 6, más 6, el numerador tiende a 0. 2 al cubo es 8, y logaritmo de 8 menos logaritmo de 8, obviamente tiende a 0, y como bien saben, 0 sobre 0 es indeterminado, y si no lo saben ahora. Pero obviamente que si no sabían que 0 sobre 0 era indeterminado, este no es el primer video que tienen que ver. Bien, acá lo que tenemos que ver primero, si tienen el cuadrito a mano, recuerdan el cuadrito que yo hice hace un rato, teníamos que fijarnos cuando era indeterminado y no era polinómico, si se cumplía alguna de las condiciones de los infinitésimos equivalentes. Para el logaritmo neperiano, la fórmula que hay dice que el logaritmo de u equivale a u menos 1 siempre y cuando u tienda a 1. Y acá lo que está dentro del logaritmo tiende a 8. Pero a veces podemos hacer que lo que está dentro del logaritmo tienda a 1. ¿Y cómo, pelao? Muy sencillo. En este caso en particular tenemos una resta de logaritmos y tenemos una propiedad que dice que el logaritmo de a menos logaritmo de b es igual al logaritmo de a sobre b. Entonces podemos cambiar esta resta de logaritmos por el logaritmo de la división. Entonces tenemos una segunda chance de ver si podemos aplicar los infinitésimos equivalentes. ¿Qué talco? Y en esta segunda chance, obviamente, si el x a la 3 tiende a 8, 8 sobre 8 tiende a 1, y ahí tenemos que si se cumple la condición del infinitésimo equivalente, logaritmo de u equivale a u menos 1. En este caso, entonces, el logaritmo de x a la 3 sobre 8 equivale a x a la 3 sobre 8, que sería nuestro u de la fórmula, menos 1. Así que voy a suplantar esto en lugar de esto. Vieron que de acá a acá pongo un igual, y eso es porque la resta de logaritmos es igual al logaritmo de la división. Sin embargo, cuando paso de acá para acá no pongo un igual, pongo un equivalente, porque apliqué la fórmula de infinitésimo equivalente en el denominador. Y el límite se transformó en polinómico. Y como vimos en el cuadro, no debe de dejar de ser indeterminado. Tiene que ser indeterminado nuevamente para luego tener que aplicar las reglas de indeterminaciones polinómicas. ¿Sí? Este ya sabíamos que tendía a 0, 8 sobre 8, 1, o menos 1 menos 1, 0. Y para levantar la indeterminación 0 sobre 0 cuando x tendía a un número, era el caso en que se factorizaba, incluyendo factoreo a través de Ruffini. Pero, ¿saben una cosa? Como no me gusta mucho trabajar con fracciones,
y díganme a quién le gusta. Voy a hacer que este 8 no esté acá como denominador de x a la 3, para eso voy a hacer como un denominador 8. O sea, al 1 lo voy a expresar como 8 sobre 8 para que tengan el mismo denominador. Y si tienen el mismo denominador, podemos juntar todo en un solo denominador 8. Cuando tenemos un número que está dividiendo al divisor, puede pasar multiplicando al numerador. Y ahora en estos dos polinomios que tienden a 0, que no tienen fracciones, voy a hacerles el factoreo usando Ruffini. Aquí tenemos planteados los dos esquemas de Ruffini, para el del numerador y el del denominador. Observen y recuerden cuando hacen Ruffini que si en un polinomio le faltan términos entre medio, hay que completarlo con ceros. 1, x3, 0x2 porque no hay x2, 0x porque no hay x y menos 8 el independiente. Ojo con eso. Y como x tendía a 2, se bajaban por la tendencia. O sea, acá ponemos 2. Y comenzamos. El primero baja. 2 por 1, 2. Menos 5 más 2 es menos 3. 2 por menos 3 es menos 6. 6 menos 6 es 0. Verifica, porque tiene que dar resto 0. El primero baja. 2 por 1, 2. 0 más 2 es 2. 2 por 2 es 4. 0 más 4 es 4. 2 por 4 es 8, menos 8 más 8 es 0, verifica. Y ahora procedemos a hacer el factoreo de ambos polinomios. El 8 que está ahí afuera y no lo consideramos, lo seguimos dejando. Y el x cuadrado menos 5x más 6, como lo bajamos por Ruffini por 2, se factorea como x menos 2, siempre es x menos la tendencia, por el cociente. Como este polinomio es de segundo grado, el cociente queda de primer grado. 1x menos 3 sobre, y el denominador se factorea como x menos la tendencia, que es 2, por el cociente, que como el polinomio del denominador era de tercer grado, el cociente en este caso queda de segundo grado, un grado menor. 1x cuadrado más 2x más 4. Y como siempre pasa cuando hacemos esto, se cancela el x menos la tendencia, en este caso el x menos 2. Y volvemos a suplantar las x por 2. Y si llegase a ser nuevamente indeterminado 0 sobre 0, habría que hacer un nuevo factoreo. ¿Qué tal? Pero no es el caso. 2 menos 3 tiende a menos 1. El 8 que está acá multiplicado por el menos 1 es menos 8. 2 al cuadrado 4, 2 por 2 es 4, 3 por 4 es 12, el denominador tiende a 12. Menos 8 doceavos se simplifica entre 4 y queda menos 2 tercios. Y ese es el resultado del límite que planteamos al comienzo. Y vamos por el ejemplo 2. Bien, en este límite tenemos que x tiende a más infinito, 3 sobre más infinito tiende a 0. Cualquier número elevado a 0, en particular e a la 0 tiende a 1. Más infinito más 5 más infinito. 1 por más infinito, y como x tiende a más infinito, infinito menos infinito es indeterminado. Tenemos que hay un infinitésimo equivalente que dice e a la algo menos 1 equivale a ese algo si el exponente tiende a 0. Y acá efectivamente tenemos un exponente que tiende a 0. Lo que no tenemos es el menos 1 de la fórmula. Pero este menos 1 se puede pasar para aquel lado. Y tenemos otra fórmula. E a la u equivale a u más 1. Siempre y cuando u tienda a 0. Cosa que sí ocurre acá. Entonces, aplicando esta versión de la fórmula, este exponencial equivale a su exponente, que es 3 sobre x más 1. Lo suplanto. Procedemos a hacer la distributiva. 3 sobre x por x. 3 sobre x por 5. 1 por x, que es x. 1 por 5, que es 5. Y el menos x que ya teníamos. El x y el menos x se van. Esta x que está multiplicando con esta que está dividiendo también se van. 3 más 3 por 5, 15 sobre x, más 5, cuando x tiende a más infinito. Puedo juntar el 3 y el 5 y quedaría el límite de 8 más 15 sobre x. Y como x tiende a infinito, y 15 sobre infinito va a tender a 0,
8 más 0 da 8. Y les voy a mostrar el error que comete mucha gente al resolver este ejercicio. Presten atención. Cuando tenemos un límite y una expresión es factor de toda la expresión, o sea, está multiplicando todo el numerador o divisor de toda la expresión, o sea, si es un factor del numerador o un factor del denominador, y tiende a un número distinto de 0, podemos suplantar dicha expresión por el número. Pero si generalizamos y lo aplicamos en cualquier lugar, eso está mal. Observen, este exponencial tiende a 1 y muchos dirían, ah, está multiplicando. Pero ojo que no está multiplicando a todo el numerador, multiplica solo al x más 5. Entonces, si aplican la regla de decir que esto, como tiende a 1, que es un número distinto de 0, equivale a 1, y ponen límite de 1 por x más 5 menos x, y obviamente cancelan el x con el x y da 5, el límite está mal resuelto. Como ven, no dio 8. Y eso es porque las expresiones que están acá, estos dos polinomios, tienen el mismo grado. Ocurre lo que vimos en el video del límite tipo nada. La resta de dos expresiones del mismo grado y del mismo coeficiente principal cuando x tiende a infinito producía ese efecto que si se quedaban con los términos de mayor grado, antes de hacer la resta, el límite iba a dar mal. Lo mismo pasa acá cuando suplanto esta expresión que tiende a 1. Así que lo correcto es hacer lo que hice antes, con el infinitésimo equivalente en el exponencial. Y vamos por el tercer ejemplo. En este ejemplo aparecen exponenciales, logarítmicos, expresiones potenciales, con x tendiendo a más infinito. Con este menos adelante de la x esto tiende a menos infinito, e a la menos infinito tiende a 0, 0 más infinito al cuadrado más infinito, logaritmo de más infinito, antes está el valor absoluto, bueno, valor absoluto de más infinito, logaritmo de más infinito, por 2 más infinito, ¿sí? Ven que marco de acá hasta acá, no cuento el menos. Bien, más infinito menos más infinito, ahí ya hay una indeterminación. Igual me voy a fijar a lo que tiende lo demás, pero ya en el numerador hay una indeterminación. 1 sobre más infinito tiende a 0, e a la 0 tiende a 1, logaritmo de más infinito por 5 más infinito, y en el denominador no hay indeterminación, pero en el numerador sí. Es suficiente para que tengamos que aplicar reglas para levantar indeterminación. Y como van a ver ahora, los infinitésimos equivalentes acá no juegan porque no se cumplen las condiciones, ya que el exponente de los exponenciales tendrían que tender a 0 y solo ocurre en este, pero en este no. Y lo que está dentro del logaritmo tendría que tender a 1 y en ambos casos tiende a más infinito. Por lo que no podemos usar infinitésimos equivalentes, al menos en la mayoría de los casos. Luego, si van al cuadro que yo les hice al comienzo del video, lo siguiente que teníamos que fijarnos es si x tendía a más infinito. Era la siguiente pregunta del diagrama de flujo. Y efectivamente acá x tiende a más infinito, lo que nos habilita a aplicar órdenes de infinito. Y acá mucha gente atropella porque claro, los infinitos, las expresiones más comunes que se utilizan en órdenes son el logarítmico, el potencial o polinómico y el exponencial. Y el más fuerte de esos tres es el exponencial. Entonces les queda acá en la cabeza, pero qué fuerte que está el exponencial. A veces sin mirar a qué tiende cada expresión dicen, ah, en el numerador tenemos acá un exponencial y acá abajo en el denominador tengo un exponencial. Y en una suma de expresiones me puedo quedar con el infinito de mayor orden. O sea, me quedo con el exponencial. Sacan todo esto y se quedan con estos dos. Es un atropello. Porque para que eso pueda hacerse, los exponenciales tendrían que tender a infinito. Y este exponencial es e a la menos infinito que tiende a 0. Este tiende a 0 y este tiende a 1. No podemos hablar de órdenes de infinito cuando esas expresiones tienden a un número. Por lo que en este caso los exponenciales no cuentan. Tenemos que fijarnos cuáles son de mayor orden dentro de los restantes. Entonces, en el numerador, entre un potencial y un logarítmico, me quedo con el potencial. Y en el denominador, el único que tiende a infinito es el logarítmico. Así que a pesar de que los infinitos logarítmicos son los de menor orden, tienen siempre igual mayor orden que una expresión que tiende a un número. Por ende, me quedo
con la expresión logarítmica. No sé si corresponde hablar de órdenes en ese caso, obviamente. Pero me quedo con el logaritmo porque es el único que tiende a infinito. Así que todo esto equivale al límite para x tendiendo a más infinito. Como dijimos, acá arriba entre estos dos me quedo con este, de x a la 2. Y acá abajo me quedo con el único que tiende a infinito, 5 logaritmo de x. En una división es más fuerte o tiene mayor orden el potencial que el logarítmico. Indicando esto, simplemente cuando el de mayor orden es el numerador, el resultado es infinito. Y como los dos infinitos son positivos, porque este es más infinito y este también, y más dividido más es más, regla de los signos, tenemos el resultado de este límite. Bastante rápido de resolver, siempre y cuando no cometan errores. No se pierdan hasta el final estos 10 ejemplos que les va a aclarar la situación. Y aprovecho a hacer una mini pausa para pedirles dos cosas. Una, que si les gusta el contenido, me sigan y se suscriban al canal. Y que si dejan un like y un comentario en los videos que ven, me ayuda muchísimo a que esto llegue a otros estudiantes. Porque, como bien saben, el contenido educativo no es muy promocionado por esta plataforma. Así que son ustedes los que me van a ayudar a que pueda llegar a los demás. Bien, y en este cuarto ejemplo, n es la variable porque es límite de sucesiones, pero sería exactamente lo mismo si en lugar de n dijera x, sería un límite de funciones. Acá hay una pequeña trampa y es que como la variable tiende a más infinito y hay un exponencial, mucha gente se apura y dice, me quedo con el exponencial. El mismo efecto que en el límite anterior, pero mucho cuidado. Veamos si es indeterminado, más infinito al cuadrado, más infinito. Más infinito al cuadrado más infinito, más 1, más infinito. Logaritmo más infinito, e a la más infinito, más infinito. Infinito menos infinito, indeterminado. Pero como la función exponencial y la función logarítmica son inversas, acá se simplifica el logaritmo con el exponencial, quedando n al cuadrado menos n cuadrado más 1, ¿sí? Es lo que queda al eliminarse la función exponencial con la logarítmica, menos el logaritmo de n que tenemos acá. Resulta que luego este menos le cambia el signo a estos dos, se cancelan los n al cuadrado y tenemos logaritmo de más infinito es más infinito, con el menos de adelante menos infinito, más el menos 1 da menos infinito y aquí tenemos el resultado muy rápidamente. Bien, y en este ejemplo tenemos dos límites en uno, porque dice que x tiende a más y a menos infinito, así que tenemos que tratarlo como tal, como dos límites. Algo que se puede hacer en ambos en común es cancelar el exponencial con el logaritmo como hicimos en el ejemplo anterior. Pero a partir de aquí en adelante hacemos dos casos. Límite para x tendiendo a más infinito de logaritmo de valor absoluto de x más valor absoluto de x menos x más 3. Y límite para x tendiendo a menos infinito. Bien, ya planteado los dos casos, aplicamos la definición de valor absoluto. Valor absoluto de x, cuando x es mayor que 0, porque x tiende a más infinito, es x. Y podemos suplantar en los lugares donde aparece el valor absoluto y queda límite del logaritmo de x más x menos x más 3. Observen, para x tendiendo a más infinito. En cambio, en el de menos infinito, lo estamos resolviendo simultáneamente, valor absoluto de x es menos x cuando x es menor que 0. Y cambiamos los valores absolutos correspondientes por menos x, logaritmo de menos x más menos x menos más 3, que era lo que ya estaba antes. En este caso el x y el menos x se cancelan y acá el menos x y el menos x se suman. Así que tenemos límite para x tendiendo a más infinito de logaritmo de x más 3 y logaritmo de más infinito es más infinito y más 3 obviamente es más infinito. Este menos x y menos... Estos dos los juntamos como dijimos en menos 2x. Y como x tiende a menos infinito, ojo,
Menos menos infinito es más infinito. Logaritmo de más infinito es más infinito. Y menos infinito por menos 2 es más infinito. Más infinito más más infinito más infinito más 3 da más infinito. Ojo ahí con los signos, ¿sí? Presten atención. X tiende a menos infinito, pero tiene un menos 2. Menos 2 por menos infinito es más infinito. Y más infinito más más infinito no es indeterminado, da más infinito. Así que recuerden, si les ponen que X tiende a dos cosas, ya sea más o menos infinito, o un número por la derecha y por la izquierda simultáneamente, para no tener problemas, sepárenlo en dos límites. Porque es lo que es, dos límites. Bien, en este límite tenemos que X tiende a 0 por la derecha. Logaritmo de 0 más es menos infinito. En el primer video que hice de logaritmo y exponencial explico cómo a partir de la gráfica del logaritmo y la gráfica del exponencial vemos las tendencias en el caso que no recuerden los valores específicos. Esta es la gráfica del logaritmo de X. Y acercándonos a 0 por la derecha, o sea, de este lado del 0, la gráfica se va para abajo, o sea, es menos infinito. 3 sobre 0 más es más infinito. Y acá tenemos una indeterminación. Menos infinito más infinito es indeterminado. No podemos aplicar infinitesimos equivalentes porque lo que está dentro del logaritmo no tiende a 1. Tiende a 0 más. Por ende, tenemos que preguntarnos si la variable tiende a más infinito. Y obviamente no. Por lo tanto, órdenes de infinito no podemos usar. Lo que nos obliga a llegar al último orejón del tarro, un cambio de variable. En el video que expliqué cambio de variable, vimos tres casos, cuando X tiende a menos infinito, cuando X tiende a un número por la derecha y un número por la izquierda. Este corresponde al caso que X tiende a un número por la derecha. Ya habíamos visto que el cambio de variable que se hace en ese caso es X igual K más 1 sobre U, con U tendiendo a más infinito, donde K es la tendencia. Obviamente que en este caso, como la tendencia es 0, el cambio de variable sería 0 más 1 sobre U, pero el 0 no lo ponemos, o sea, X igual 1 sobre U. Lo aplicamos suplantando las X por 1 sobre U, y obviamente U tiende a más infinito, ya no ponemos más, X tiende a 0 más. Y en lugar de la X, como dijimos, va 1 sobre U, y lo mismo acá. Si tenemos que está dividiendo una fracción, pasa para arriba multiplicando invertida. Y acá nos detenemos a ver la tendencia. 1 sobre más infinito, 0 más. Logaritmo de 0 más, menos infinito. 3 por más infinito, más infinito. Y obviamente sigue siendo indeterminado. Pero, como la variable tiende a más infinito, ahora podemos aplicar órdenes. Y si tenemos una suma de dos expresiones que tienden a infinito, nos podíamos quedar con el infinito de mayor orden. Y en este caso es mayor orden el potencial que el logarítmico. Y este es potencial porque es u a la 1. Aunque no pongamos el exponente, es potencial. Y si este tiene mayor orden que este, nos quedamos con este. O sea que todo el límite equivale a 3u. Y como u tiende a más infinito, 3 por más infinito da más infinito. ¿Qué tal? Y nos quedan 3. No se pierdan hasta el último, todos aportan. Bien, en este límite otra vez X tiende a 0 por la derecha, menos 3 sobre 0 por la derecha, menos infinito. E a la menos infinito 0 más. ¿Sí? La gráfica del exponencial es así. Y cuando X tiende a menos infinito, o sea, cuando la X se va para allá, la Y se acerca cada vez más por arriba del 0. Por eso es 0 más. 0 al cuadrado 0, 4 por 0, 0, 0 menos 0, 0. 0 sobre 0, indeterminado. Entonces van a decir, bueno, mirá pelado, otra vez el exponente de la E no tiende a 0, por ende no podemos usar infinitesimos equivalentes. Vamos a meternos de cabeza un cambio de variable porque la variable tampoco tiende a más infinito. A veces es conveniente para hacer menos operaciones, utilizar alguna de las reglas anteriores en caso que se pueda. Por ejemplo, en este caso, tenemos en el denominador un polinomio.
Y cuando x tiende a 0, habíamos visto que todo polinomio equivale al término de menor grado. En definitiva, antes de hacer el cambio de variable, puedo decir que esto equivale a menos 4x, entonces el límite queda más chico. E a la menos 3 sobre x sobre menos 4x, que va a seguir siendo indeterminado. Y ahora sí hacemos el cambio de variable con menos operaciones. Es el mismo cambio de variable de hoy, cambio de variable x igual 1 sobre u, porque sería k más 1 sobre u y el k es 0. Es el segundo caso de los cambios de variables. Y la variable va a tender a más infinito. Y queda e a la menos 3 sobre 1 sobre u sobre menos 4 por 1 sobre u. Al igual que hoy, si tengo una fracción que está dividiendo, la paso para arriba invertida multiplicando. Y queda el límite de e a la menos 3 u sobre 1. El sobre 1 puedo no ponerlo. Y este 1 sobre u también, como está dividiendo en el divisor total, puedo pasarlo multiplicando como u sobre 1. O sea, el menos 4 lo dejo abajo y el 1 sobre u lo paso para arriba como u sobre 1. Ahora, acá tenemos una indeterminación, porque esto tiende a menos infinito, e a la menos infinito 0, 0 por infinito indeterminado. Pero recordemos que cuando un exponencial tiene un exponente negativo, como en este caso, podemos pasarlo para abajo cambiándole el signo al exponente, propiedades de la potencia. Entonces, el límite quedaría u, porque arriba lo único que queda es u, sobre, y abajo tenemos el menos 4, que va a quedar multiplicando al e a la 3u. Este 1 ni lo puse, con u tendiendo a más infinito. Ahora queda una división, y como la variable tiende a más infinito, lo que nos habilita a aplicar órdenes, y el numerador es potencial y el denominador es exponencial, y sabemos que el exponencial es de mayor orden que el potencial, cuando es más fuerte el de abajo da 0. Y como el de arriba tiende a más infinito y el de abajo tiende a menos infinito por este menos 4, más sobre menos es menos, 0 por la izquierda sería el resultado. Les recuerdo que todos los resultados de los límites los pueden corroborar con distintas aplicaciones, ya sea GeoGebra, Wolfram Alpha, y yo tengo videos específicos que explican, según distintos modelos de calculadoras científicas, cómo autocorregir los límites usando cualquier calculadora científica. Busquen cálculo de límites con calculadora y le agregan al final con Rafa y ahí les van a saltar. Bien, en este límite x tiende a 1 por la izquierda, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0, el valor absoluto de 0 es 0 por la derecha, logaritmo de 0 por la derecha es, ya vimos hoy, menos infinito, 0 por infinito es indeterminado, y no podemos aplicar infinitésimo equivalente porque lo que está dentro del logaritmo no tiende a 1, tiende a 0, y no podemos aplicar órdenes porque la variable no tiende a más infinito, ergo caemos en un cambio de variable. En este caso, como es una constante por la izquierda, el cambio de variable que se aplica es el tercer caso, es x igual k menos, en lugar de más, que en la derecha se usa más, menos 1 sobre u, para que u tienda a más infinito. En nuestro caso, nuestro k es 1, o sea que el cambio de variable sería x igual 1 menos 1 sobre u. Y suplantamos las x que aparecen en el límite por esta expresión. Así que queda el límite con u tendiendo a más infinito de 1 menos 1 sobre u al cuadrado, ojo, menos 1, eso sería el polinomio este que está acá, x al cuadrado menos 1 por logaritmo de valor absoluto, y en lugar de x ponemos otra vez 1 menos 1 sobre u, el menos 1 que ya estaba y el más 4. Estas dos expresiones entonces son las que se suplantaron en lugar de la x. Ahora debemos operar y achicar lo más que podemos. Esto es un cuadrado binomio, el cuadrado del primero es 1, menos el doble producto del primero por el segundo, sería 2 por 1 por 1 sobre u, es 2 sobre u, más el cuadrado del segundo, que es el cuadrado de una fracción, es elevado al cuadrado del de arriba, que es 1, y el cuadrado del de abajo, el menos 1 que ya estaba. Acá el 1 y el menos 1 simplemente se van. Acá se va este 1 y este 1.
Y en esta expresión que está acá procedemos a hacer común denominador. Entre u y u cuadrado, común denominador es u al cuadrado. Y para que los dos tengan u al cuadrado, basta multiplicar a esta fracción arriba y abajo por u, quedando menos 2u más 1. Y como ambos tienen sobre u cuadrado, puedo juntarlo en un solo denominador, obviamente. Acá el menos lo puedo sacar porque tiene valor absoluto. Si no lo sacan no pasa nada. Acá tenemos un polinomio y cuando tenemos un polinomio y la variable tiende a infinito, podemos quedarnos con el de mayor grado. Acá se nos va este u con el cuadrado y este logaritmo lo voy a multiplicar con este menos 2 que está acá al lado. Hasta que nos quede una división. Y 1 sobre más infinito es 0 más, en valor absoluto 0 más, logaritmo 0 más, menos infinito, menos por menos, más infinito, sobre más infinito indeterminado, y como el orden del potencial, que en este caso es el denominador, es potencial porque es u a la 1, es mayor que el orden del logarítmico, que es el del numerador, entonces, como el de mayor orden está abajo, esta expresión tiende a 0. Pero 0 más 4 da 4. Y ahí tenemos el resultado. Y ya estamos por terminar. Viene el último. Bien, y llegamos al último límite, que tiene un exponencial en el denominador. Y arrancamos suplantando la x por la tendencia. 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 más 6, 0. Esto que está acá tiende a 0. Menos 3 más 3, 0. Bien, tendríamos que estudiar el signo. Si le estudian el signo al x más 3 y se fijan por la izquierda de menos 3, va a dar 0 menos. Y 1 sobre 0 menos va a dar menos infinito. Y e a la menos infinito es 0 más. Y 0 sobre 0 es indeterminado. En el exponencial no podemos aplicar infinitesimos equivalentes porque cuando hay un exponencial se puede aplicar cuando el exponente tiende a 0 y en este caso el exponente tiende a menos infinito. Ergo, si no se puede aplicar infinitesimos equivalentes, vemos si la variable tiende a más infinito y eso, como ven, no ocurre. O sea que caemos como podrido en el cuadro que hice al comienzo del video al caso de cambio de variable. Y de los 3 cambios de variables que vimos en el video de cambio de variables, este es el caso 3, que es cuando x tiende a un número por la izquierda. El cambio de variable que se hace es x igual k, donde k es la constante de la tendencia, k, menos 1 sobre u. Y si hubiese sido por la derecha, sería ese k, esa tendencia, más 1 sobre u. ¿Todo esto para qué? Para que la nueva variable u tienda a más infinito. Para efectivamente efectuar el cambio de variable, vamos a suplantar las x que aparecen en el límite por esta expresión en función de u. Y a partir de ahora, u tiende a más infinito, no corre más, menos 3 por la izquierda. Y aquí tienen, en el lugar donde iría la x, va menos 3 menos 1 sobre u. Lo ponemos entre paréntesis para que todo esté multiplicado por ese 2. Y en lugar de esta x, también menos 3 menos 1 sobre u. Este menos 3 se cancela con este más 3. Acá hacemos la distributiva del 2, multiplicamos por estos 2 y eliminamos ese paréntesis. 2 por menos 3 menos 6. 2 por menos 1 sobre u menos 2 sobre u. El más 6 que ya estaba. Y ojo acá, e a la 1 sobre menos 1 sobre u es e a la menos u. Porque 1 sobre menos 1 sobre u, este u pasa para arriba y queda u sobre menos 1, que es menos u. ¿De acuerdo? Cancelamos este menos 6 con este más 6. Este u que está dividiendo en el numerador puedo pasarlo para abajo multiplicando al exponencial. Pero también el exponencial tiene un exponente negativo. E a la menos u es 1 sobre e a la u por una propiedad de la potencia. O sea que lo que voy a hacer, para que les quede más claro, es ponerlo de esta manera. Menos 2 sobre u sobre 1 sobre e a la u. ¿Sí? En vez de e a la menos u pongo 1 sobre e a la u. Esa es la propiedad. Y luego, como tengo una fracción dividido otra fracción, la fracción de abajo la paso multiplicando invertida. Y queda límite con u tendiendo a más infinito de menos 2 sobre u
por e a la u sobre 1 más 2. Y observen que acá multiplico la fracción y queda límite de menos 2e a la u sobre u más 2, con u tendiendo a más infinito. ¿Y qué pasa? Esto tenemos acá otra vez indeterminado, infinito sobre infinito. Pero el cambio de variable, como bien saben, lo hacemos para que la variable tienda a más infinito y podamos aplicar órdenes de infinito. Y de los dos infinitos que tenemos acá, el de mayor orden es el de arriba, porque es exponencial y el de abajo es potencial. Por ende, toda esta expresión va a tender a infinito. Como tenemos acá menos 2 por infinito, sería menos infinito y el de abajo más infinito, menos sobre más da menos, y menos infinito más 2 da como resultado final, obviamente, menos infinito. No se olviden de aclarar, yo lo voy a escribir acá, que el orden del exponencial es mayor que el orden del potencial. Esto lo tienen que aclarar acá al final para poner el resultado. Como ven, sumamente fácil. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.